Continuamos con la pregunta 91 de definiciones, ¿no? Nos ponen un significante que estamos tratando de buscar, ubicar cuál es el significante más indicado de la siguiente definición. Conjunto de cosas de poco precio que se venden en un lugar público. En ese caso podría ser el sentido de remate o baratillo. Pero como habla de cosas de poco precio que se venden en un lugar público, es cuando uno va y lo que le llaman una barata, ¿no es cierto? En ese sentido el significante sería baratillo. Respuesta a la clave C. Continuamos con la pregunta 92 de definiciones. El significante que nos piden es compatible con la definición de unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes pero acordes. En ese caso, podría tener aquí dos posibilidades, ritmo y armonía. Lo que pasa es que el ritmo más que nada se aplica al sentido de repente por ahí musical, a una musicalidad en un tiempo predeterminado. En cambio, cuando hablamos de combinación de sonidos simultáneos y diferentes pero acordes, se refiere a la simultaneidad de los ritmos. En ese sentido se llama armonía. Respuesta a la clave C. Seguimos con la pregunta 93, analogías, el tema analogías. Tenemos la analogía de uva-vino. En el par base plantean una relación de materia prima a producto elaborado. En ese sentido, la posibilidad es que podría darse, digamos, además que son evidentemente licores, el par análogo sería yuca y masato. El que masato es una bebida alcohólica de la selva elaborada con la fermentación de la yuca. Respuesta a la posibilidad D. Seguimos con la pregunta 94, analogías. Tenemos la pregunta puerta-ventana. Puerta y ventana ambos son partes de una casa. Entonces la analogía está referida al par base de o tipo analógico de cogenéricos. Ambos son parte del mismo género, parte de la casa. En ese sentido, la única posibilidad que tiene ese tipo de relación analógica cogenéricos sería suelo-tacón, porque ambos también son parte del zapato. Respuesta a la posibilidad E. Continuamos con la pregunta 95, predicción léxica y contexto. A ver, la oración dice, ¿no? El alcalde debe hacer un monumento a ese insigne representante de su comunidad. Como indica hacer un monumento, es edificar o levantar un monumento. Pero como habla de repente por ahí de edificar específicamente un monumento, es para consagrar o conmemorar a algo o a alguien. En este caso, el insigne representante. Lo más indicado será entonces erigir. Respuesta a la posibilidad D, ya que edificar es muy general. Continuamos con la pregunta 96, predicción léxica en contexto. Leemos la oración. Jorge no tiene graves enfermedades, pero el mismo día de la ceremonia le dio un catarro, que es una cosa de poca importancia. Como dice no tiene enfermedades, se refiere al sentido de padecer o sufrir enfermedades. Son dos opciones. Ese día de ceremonia le da un catarro, que debemos suponer que es un síntoma de menor, digamos ahí, o de poca importancia. Dice, es una cosa de poca importancia. Entonces, un catarro, como todos saben, es una molestia o malestar de poca importancia. En ese sentido sería lo más preciso, la palabra tiene reemplazado por padece y una cosa por un malestar. Respuesta a la posibilidad E. Continuamos con la pregunta de antonimia contextual, pregunta 97. En este caso vamos a buscar una posibilidad antónima o palabra antónima a la que está ubicada en el contexto de la oración. Era más esa atracción emocional a la que sentía por él, que a veces lo llevaba al ofuscamiento. Si es atracción emocional, en cierto sentido es una adhesión o simpatía hacia alguien, o empatía con alguien. El antónimo de esta pregunta sería que yo, en vez de aceptarlo a él, asimilarlo a él, o ser empático con él, tenga en cierto modo un rechazo o una repulsión. Así que la respuesta sería la posibilidad D. Continuamos con la pregunta 98, antonimia contextual. Leemos la oración. El anillo vial empeorará las conexiones entre los distritos de las zonas norte y este con el resto del área metropolitana. Si está diciendo que va a empeorar, es evidente que va a motivar más congestión vehicular o va a generar un impedimento mucho mayor de circulación vehicular. En ese sentido, lo más indicado como antónimo sería que va a decongestionar o va a ser mucho más libre esa vía. Entonces, sería de repente por ahí, optimizará las conexiones entre distritos o también agilizará, ¿no es cierto? Y lo más adecuado será entonces, va a optimizar las conexiones entre distritos. ¿Por qué no puede ser la clave se agilizará? Porque no se refiere al tiempo, digamos ahí, de la duración del transporte público o la circulación, sino más que nada a que va a motivar una facilidad en la circulación, que es optimizar. Respuesta a la posibilidad B. Continuamos con la pregunta 99,
conectores lógico-textuales, el asunto de conectores, leamos la oración, dice, ¿no? En las angostas calles de Cañete el bus circulaba lento, los cañetanos nos lanzaban miradas de curiosidad. Éramos extraños en esta ciudad. Bueno, acá se indica de repente primero que había un tránsito, digamos, lento del bus. Por consiguiente, los cañetanos que estaban por ahí no lanzaban miradas de curiosidad. Debo suponer que porque no éramos compatibles con ellos. Éramos aparentemente gente que no estaban acostumbrados a vernos. En ese sentido sería, en la otra calle de Cañete, el bus circulaba lento, mientras Cañetano nos lanzaba mirada de curiosidad. Es decir, éramos extraños en esta ciudad. Respuesta a la posibilidad D. Continuamos con la pregunta 100 de conectores lógico-textuales. Le damos la oración, dice, ¿no? Todos le sugerían que tomara test de interpretación vocacional. No aceptó. Su autosuficiencia, soberbia eran enormes. Su elección ni a él le llegó a gustar, dice. Entonces, aparentemente hay una contraposición, ¿no? Que a pesar que le sugieren a él que tome un test vocacional, él simplemente no lo quiere hacer, porque él asume o cree que tiene capacidad o autosuficiencia. Entonces, al final, se da cuenta que lo que él ha elegido es también inadecuado. Entonces sería ahí, aunque todos le sugerían que tomara test de orientación vocacional, no aceptó, pues autosuficiencia y soberbia eran enormes. Punto. En consecuencia, su elección ni a él llegó a gustar. Respuesta a la posibilidad E.